En las profundidades del alma de Cáncer se esconde un espíritu astuto, ingenioso y dotado de una picardía única que muchos no esperan de este signo dominado por la luna. A menudo, Cáncer es retratado como el protector, el sentimental, el guardián de los recuerdos y la nostalgia. Sin embargo, detrás de esa apariencia melancólica y soñadora, hay un estratega nato, alguien que sabe jugar sus cartas con una sutileza impecable, utilizando la inteligencia emocional como su mejor arma. No se trata de una picardía malintencionada ni de un engaño vil, sino de un arte refinado de manejar las situaciones a su favor con una mezcla de intuición y astucia. Cáncer no es un signo que ataque de frente o que busque la confrontación abierta, pero eso no significa que carezca de herramientas para salir victorioso en cualquier escenario. Su capacidad para leer a los demás le permite adelantarse a las jugadas del destino y tejer su propia red de estrategias. Es el maestro de la manipulación emocional sutil, no para dañar, sino para obtener lo que desea sin que los demás siquiera se den cuenta. Puede hacerte sentir que la idea fue tuya cuando en realidad todo fue cuidadosamente diseñado en su mente. Su picardía reside en la sutileza, en la manera en que influye en su entorno sin alardear de ello, en cómo logra que las cosas ocurran sin levantar sospechas. Su naturaleza acuática le otorga una habilidad camaleónica, sabe cuándo mostrarse frágil y cuándo sacar a relucir su caparazón impenetrable. Puede ser el amigo tierno y comprensivo que todos adoran, pero también el estratega que conoce las debilidades de cada persona y sabe cómo moverse en el tablero de la vida. Su astucia se manifiesta en la forma en que esquiva situaciones incómodas, evita responsabilidades que no le convienen y, si es necesario, desaparece en el momento exacto para dejar a los demás con la duda de si alguna vez estuvo allí. Es el maestro del escape elegante, del silencio oportuno y de la mirada que dice más de lo que las palabras podrían expresar. Cuando se trata de amor y relaciones, su picardía se convierte en un juego de seducción lleno de misterio. No se entrega fácilmente, y cuando lo hace, es porque ha evaluado cada detalle con precisión quirúrgica. Sabe cómo hacer que la otra persona se interese más y más sin mostrar todas sus cartas. Puede parecer tímido, pero en el fondo disfruta viendo cómo el otro se esfuerza por descubrir lo que realmente piensa o siente. Es experto en las indirectas, en los mensajes ocultos en palabras dulces y en los silencios cargados de significado. Cuando quiere conquistar, lo hace con una combinación de dulzura y estrategia, envolviendo a su presa en una red de emociones donde él tiene el control absoluto. En el ámbito social, Cáncer tiene una agudeza especial para detectar falsedades y descubrir intenciones ocultas. Puede parecer que solo está escuchando con atención, pero en realidad está analizando cada gesto, cada cambio en la voz, cada pausa en la conversación. Nada escapa a su percepción, y cuando es necesario, usa esa información con una destreza sorprendente. Su picardía le permite moverse en distintos círculos sociales sin ser detectado como una amenaza, pero siempre absorbiendo información valiosa que podría usar en el momento preciso. No busca la venganza de manera impulsiva, pero si alguien le ha causado daño, su astucia lo llevará a esperar el momento adecuado para devolver el golpe de una forma inesperada y letal. Cáncer es un estratega emocional, un tejedor de destinos que sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo atacar y cuándo dejar que los demás se confíen. Su picardía no es agresiva ni arrogante, sino sutil y envolvente, como la marea que sube sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. Puede parecer inocente, pero nunca hay que subestimarlo. En su mirada hay un brillo travieso, en su sonrisa hay un misterio y en su alma hay una inteligencia que pocos logran descifrar. En la batalla de la vida, Cáncer no necesita espadas ni gritos para imponerse, su astucia es su mejor arma, su dulzura es su escudo y su picardía es el juego que domina mejor que nadie. El lado pícaro de Cáncer es un enigma fascinante, una dualidad entre la dulzura y la astucia que lo convierte en un maestro de las sutilezas. No es un signo que muestre su juego desde el inicio, porque en su esencia habita un profundo conocimiento de la psicología humana. Su intuición es su brújula, y con ella navega las aguas de la vida con una destreza que pocos pueden igualar. Mientras otros actúan por impulso o con estrategias demasiado evidentes, Cáncer prefiere moverse en las sombras, en los pequeños detalles que pasan desapercibidos pero que construyen el desenlace que él mismo ha diseñado. Su picardía no es producto del azar, sino de su capacidad para percibir lo que los demás ignoran y convertir esa información en una ventaja. La naturaleza lunar de Cáncer le otorga un control absoluto sobre las emociones, no solo las suyas, sino también las ajenas. Conoce los ritmos emocionales de las personas a su alrededor y sabe exactamente cuándo decir lo correcto, cuándo desaparecer y cuándo regresar con una actitud envolvente que lo hace irresistible.
Su picardía radica en esa danza perfecta entre la cercanía y la distancia, en la manera en que juega con las expectativas de los demás sin que lo noten. Es el experto en hacer que alguien se pregunte si lo extraña, si lo ha entendido del todo, si lo ha perdido o si está a punto de ganarlo. En las relaciones interpersonales, no da respuestas directas, sino pistas disfrazadas de dulzura, provocando que los demás inviertan más y más en descubrir lo que realmente piensa. En su faceta más traviesa, Cáncer es un maestro en el arte de la distracción. Puede hacerte mirar hacia un lado mientras él actúa en el otro, puede endulzar sus palabras con tal perfección que incluso cuando te está llevando exactamente a donde quiere, lo harás convencido de que fue tu propia elección. No usa la confrontación, porque sabe que la verdadera victoria está en lograr que el otro se rinda sin necesidad de una guerra. Su astucia es parecida a la de un estratega que entiende que el poder no siempre se impone por la fuerza, sino por el control de la narrativa, por la manera en que se cuenta la historia y por la percepción que los demás tienen de ella. En el ámbito familiar, su picardía se convierte en una forma de influir en las dinámicas sin que nadie lo note. Puede hacer que una decisión parezca consensuada cuando en realidad ha sido él quien la ha guiado desde el principio. Es capaz de sembrar ideas en la mente de los demás, esperando pacientemente a que germinen y florezcan como si hubieran surgido de manera natural. Su capacidad de persuasión no es invasiva ni agresiva, sino envolvente y sutil, como el agua que va moldeando la roca con el tiempo. Cuando quiere algo, puede actuar con una paciencia infinita, utilizando la nostalgia, el afecto o incluso el sentido del deber para lograr que los demás se alineen con sus deseos sin siquiera darse cuenta. En el juego del humor y la picardía, Cáncer tiene un ingenio que pocos sospechan. Puede parecer reservado, pero cuando se siente cómodo, su sentido del humor aflora con una mezcla de ironía, doble sentido y una habilidad especial para contar historias. No es un comediante que busque llamar la atención, sino alguien que con una simple frase puede provocar carcajadas en el momento exacto. Su picardía se manifiesta en su capacidad para decir mucho sin decirlo todo, para jugar con las palabras de manera que dejen una chispa de ambigüedad, un matiz que invita a la complicidad. Sus bromas pueden ser dulces y juguetonas, pero también pueden esconder una inteligencia afilada que deja pensando a quienes lo escuchan. En el ámbito laboral, Cáncer no es el tipo de persona que se lanza a la ofensiva para conseguir lo que quiere, pero su capacidad para leer entre líneas y anticipar movimientos le da una ventaja única. Puede hacer que otros lo subestimen mientras él avanza con pasos calculados, puede construir alianzas de manera discreta y asegurarse de que, cuando llegue el momento, su posición sea inamovible. Su picardía en el trabajo se traduce en saber exactamente qué información compartir y cuál reservar, en usar el silencio como herramienta de negociación y en saber cómo generar lealtades sin que los demás sientan que han sido influenciados. Puede fingir desinterés mientras analiza cada detalle, y cuando finalmente actúa, lo hace con una precisión quirúrgica que deja a los demás preguntándose cómo lo logró. En la amistad, Cáncer disfruta de la complicidad, de las miradas cómplices que dicen más que las palabras, de los planes espontáneos que en realidad han sido calculados con anticipación. Puede convencer a alguien de hacer algo sin necesidad de insistir, simplemente generando un ambiente en el que la otra persona se sienta impulsada a actuar. Su lado pícaro se manifiesta en la manera en que te envuelve en una historia, en cómo te arrastra a una aventura con una mezcla de ternura y audacia que resulta imposible de resistir. Pero al mismo tiempo, sabe cuándo mantenerse al margen, cuándo dejar que los demás crean que tienen el control mientras él observa desde la distancia, listo para intervenir en el momento justo. En el arte de la venganza, Cáncer no es impulsivo ni se deja llevar por la ira. Si alguien lo hiere, su memoria es un océano donde se almacenan cada ofensa, cada traición, cada palabra dicha en su contra. Su picardía se convierte en un arma silenciosa, en una espera paciente hasta que la oportunidad se presente. No busca destruir de inmediato, sino asegurarse de que la lección sea aprendida de la manera más efectiva. Puede hacer que su ausencia pese más que su presencia, que el vacío que deja sea un castigo mayor que cualquier enfrentamiento. Su venganza no es estridente, sino una obra maestra de justicia poética en la que el otro ni siquiera se da cuenta de que ha sido derrotado hasta que ya es demasiado tarde. Cáncer es un ilusionista emocional, un tejedor de realidades que juega con los sentimientos y las percepciones con una maestría incomparable. Su picardía no es un simple capricho, sino un arte refinado que combina la intuición con la inteligencia estratégica. No necesita imponerse, porque su verdadera fortaleza radica en su capacidad de hacer que los demás se muevan en la dirección que él desea sin que siquiera sospechen que han sido guiados. En su dulzura hay un misterio, en su silencio hay una estrategia y en su mirada hay un universo de secretos que solo él conoce.
El lado pícaro de Cáncer no se limita solo a su capacidad estratégica o a su destreza en el juego emocional. Su esencia es un enigma que se expande más allá de lo evidente, manifestándose en rincones ocultos de su personalidad donde la astucia y la intuición se entrelazan con un ingenio casi teatral. Es un signo que sabe disfrazar sus verdaderas intenciones con una habilidad natural, adaptándose al entorno con una fluidez que desconcierta a quienes intentan descifrarlo. En cada interacción, en cada movimiento, Cáncer deja entrever un destello de travesura, una chispa de malicia juguetona que pocos logran captar a tiempo. No actúa con prepotencia ni con agresividad, sino con una sutileza que lo convierte en un verdadero maestro del arte de la persuasión y el engaño elegante. Su relación con el tiempo es un factor crucial en su picardía. Cáncer no solo recuerda, sino que sabe cuándo utilizar sus recuerdos a su favor. Su mente es un archivo vivo de experiencias, conversaciones y promesas hechas en momentos de vulnerabilidad. No necesita apresurarse ni forzar los acontecimientos, porque su paciencia es infinita. Su picardía radica en saber esperar, en dejar que el destino haga su trabajo mientras él teje su red con una precisión que roza lo profético. Puede sembrar una idea en la mente de alguien y dejarla germinar durante años, hasta que la persona en cuestión la interiorice como si hubiera nacido de sí misma. Este control del tiempo y la memoria le permite jugar con una ventaja que pocos poseen, la capacidad de manipular el pasado para influir en el presente y moldear el futuro. En el ámbito del deseo y la atracción, su picardía adopta una forma enigmática y magnética. No es alguien que se muestre completamente disponible, pero tampoco se aleja del todo. Su juego es el de la incertidumbre, el de las señales contradictorias que despiertan la curiosidad y generan un deseo creciente en los demás. Puede ser dulce y cariñoso un día y distante al siguiente, no por capricho, sino porque entiende que el anhelo se alimenta de la ausencia tanto como de la presencia. Sabe cómo mantener la llama encendida sin que la otra persona lo note, creando un vaivén de emociones que atrapa y envuelve. No es un seductor evidente, sino un tejedor de ilusiones que construye una narrativa en la que la otra persona se sumerge sin darse cuenta. El humor es otra de sus herramientas secretas. Cáncer no solo sabe cómo leer a las personas, sino que también entiende qué tipo de humor las desarma. Su picardía se manifiesta en comentarios agudos, en bromas disfrazadas de inocencia y en ironías que solo unos pocos logran captar del todo. Puede hacer reír a alguien mientras, al mismo tiempo, introduce una idea o una verdad velada en sus palabras. No se burla abiertamente, pero tiene una habilidad innata para señalar lo obvio de una manera que deja a los demás sin defensas. Su risa no es escandalosa, pero cuando sonríe con complicidad, es porque ha visto algo que los demás no han notado aún. En la toma de decisiones, Cáncer no es tan impulsivo como aparenta. A menudo da la impresión de que se deja llevar por las emociones, pero en el fondo, cada movimiento ha sido calculado con precisión. Su picardía radica en su capacidad para hacer que sus decisiones parezcan espontáneas cuando, en realidad, han sido meticulosamente planeadas. Puede mostrarse indeciso para hacer que los demás se relajen, para que piensen que tienen el control, y justo cuando parece que no sabe qué hacer, toma una decisión que sorprende a todos. Es un estratega que juega con la percepción, que entiende que a veces es mejor ser subestimado para luego dar el golpe maestro en el momento exacto. El manejo de las relaciones humanas es su especialidad. No busca tener el control absoluto sobre los demás, pero sí le gusta saber que tiene una influencia sutil sobre quienes lo rodean. Puede hacer que una persona se sienta especial con solo una mirada o una palabra en el momento oportuno. Sabe cuándo halagar y cuándo mantener el misterio, cuándo ofrecer consuelo y cuándo retirarse para que la otra persona lo busque. Su picardía está en la manera en que hace que los demás se sientan necesitados de su presencia sin que él lo pida directamente. Es un experto en generar vínculos emocionales profundos sin que los demás se den cuenta de cómo o cuándo ocurrió exactamente. En los conflictos, Cáncer rara vez ataca de manera directa. Su método es más sofisticado, más psicológico. Puede hacer que alguien se sienta culpable sin levantar la voz, con un simple gesto o con una omisión calculada. Sabe cómo hacer que el otro reflexione sobre sus acciones sin necesidad de una confrontación abierta. Su picardía se encuentra en su habilidad para provocar remordimientos y dudas en la mente de los demás, para sembrar incertidumbre y luego retirarse dejando que las emociones hagan su trabajo. No necesita pelear para ganar, porque su estrategia se basa en la paciencia y en el manejo inteligente de las emociones ajenas. En el mundo de las oportunidades, Cáncer sabe cómo moverse sin que los demás noten sus verdaderas intenciones. Puede mostrarse como alguien inocente o incluso ingenuo,
pero en realidad está evaluando cada posibilidad con un ojo crítico. No se lanza a lo desconocido sin antes haber analizado cada posible desenlace. Su picardía es su mejor herramienta en los momentos en los que necesita abrirse camino sin despertar sospechas. Puede parecer que llegó a un lugar por casualidad, pero en el fondo todo ha sido producto de una estrategia meticulosa. Sus oportunidades no surgen por suerte, sino porque ha sabido tejerlas con inteligencia y paciencia. Cáncer es, en esencia, un tejedor de destinos, un ilusionista emocional que juega con la percepción y la intuición como un artista con su obra maestra. Su picardía no es agresiva ni evidente, sino un sutil arte de manipular las energías y emociones de quienes lo rodean. No necesita gritar para ser escuchado, ni necesita imponerse para ser seguido. En su dulce sonrisa hay un misterio, en su mirada hay una historia no contada y en su corazón late un espíritu astuto que sabe que, en la gran partida de la vida, la victoria no siempre es del más fuerte, sino del que mejor entiende las reglas del juego. Cáncer, en su complejidad emocional y psicológica, es un signo que parece navegar entre las aguas de la inocencia y la astucia con tal maestría que la mayoría de las personas jamás llega a comprender realmente su profundidad. Su capacidad para manipular los escenarios a su favor no es solo un juego de paciencia o timín, sino también un ejercicio profundo de autocontrol. Cáncer sabe que la emoción es la clave de la mayoría de las interacciones humanas, y su habilidad para leerla, gestionarla y redirigirla en su propio beneficio lo convierte en uno de los signos más hábiles a la hora de manipular situaciones sin que nadie se dé cuenta de que está siendo manipulado. Él nunca actúa de manera grosera ni directa, sino que se mueve en los matices, en los susurros, en lo no dicho. Esta forma de interactuar con el mundo lo convierte en un maestro del encubrimiento emocional. En el terreno de la confianza, Cáncer no se entrega fácilmente, y rara vez lo hace sin tener un plan subyacente. No es que no confíe en los demás, sino que tiene la capacidad de anticipar lo que las personas harán con la información que les da. Cada confidencia, cada gesto de cariño, es un paso cuidadosamente calculado. A veces, parecerá que Cáncer ofrece su vulnerabilidad, pero lo hace desde una posición de poder, esperando ver cómo los demás responden a esa apertura. Si lo traicionan o lo defraudan, Cáncer guardará silencio, pero con el tiempo, su picardía se revelará en una respuesta que no será directa ni evidente, sino que emergerá en momentos en los que su oponente no lo verá venir. Él siempre tiene la última palabra, aunque ésta no sea pronunciada. El mundo de las relaciones familiares es un terreno fértil para la picardía de Cáncer, ya que este signo entiende profundamente la dinámica de la lealtad y los vínculos afectivos. En este campo, su capacidad para influir en las decisiones familiares y emocionales se convierte en un arte. Cáncer puede jugar con las expectativas de los demás, hacer que todos se sientan cómodos y seguros, pero bajo esa fachada de cuidado y protección se encuentra una mente capaz de girar la situación en su beneficio. Puede hacer que los miembros de su familia se sientan culpables por no haberlo considerado suficientemente, o puede hacer que aquellos que lo rodean cambien de opinión solo porque él lo sugiere con suavidad. La familia para Cáncer es más que un refugio emocional, es un campo de juego en el que él se siente libre de poner en marcha sus estrategias más refinadas. En el terreno de la amistad, Cáncer nunca se expone completamente, pero su capacidad para formar conexiones genuinas es incuestionable. Sabe cómo hacer que los demás se abran, cómo sembrar la semilla de la empatía y la confianza, para luego usar esas conexiones como trampolines hacia sus propios objetivos. La manera en que Cáncer se acerca a las personas en su círculo cercano está llena de pequeños gestos que parecen ser pura bondad, pero en realidad son parte de un plan mayor. No busca dominar, sino influir sutilmente, haciendo que sus amigos se conviertan en defensores incondicionales sin que estos se den cuenta. A veces, parecerá que está simplemente observando y escuchando, pero en esos momentos, Cáncer está analizando cada palabra y cada reacción, almacenando datos para cuando los necesite. Cáncer también tiene una relación única con el poder, ya que no le interesa conquistar a toda costa, pero sí prefiere tener el control sobre su entorno inmediato. No es un signo que se acomode en la opresión, pero sí en la administración del poder que surge de las emociones humanas. La picardía de Cáncer está en su habilidad para hacer que los demás sientan que lo siguen voluntariamente, cuando en realidad está guiando cada paso sin que ellos lo perciban. Es un líder natural, pero de una forma que no se impone ni se exhibe, sino que se infiltra con delicadeza, haciéndose indispensable sin necesidad de levantar la voz ni de hacer alarde de su influencia. Su poder radica en la confianza que los demás depositan en él, en su capacidad para hacer que las personas se sientan comprendidas y valoradas, mientras él opera desde las sombras, moviendo las piezas en silencio.
La forma en que Cáncer maneja el amor y las relaciones románticas refleja su naturaleza compleja y su enfoque en la autodefinición emocional. Aunque puede ser un romántico consumado, lo que realmente lo mueve es la sensación de seguridad emocional. Para Cáncer, el amor no es solo una conexión pasional o física, sino una construcción emocional que lo envuelve y lo define. Su picardía se extiende a cómo sabe cuándo es el momento adecuado para dar un paso atrás, para hacer que el otro piense que la distancia viene de su propia voluntad. Puede hacer que alguien se vuelva adicto a su presencia sin ser obvio, simplemente al saber cuándo brindar apoyo y cuándo retirarse, generando así un vacío que la otra persona siente como si necesitara llenar. Esta táctica sutil lo convierte en un amante cuyo impacto es profundo y duradero, aunque no siempre se nota a primera vista. En el plano de las pasiones y los deseos personales, Cáncer es el guardián de su propio reino emocional. Tiene una manera peculiar de ocultar sus verdaderos deseos detrás de una fachada de necesidad de cuidado o de protección. Pocos logran ver que, en realidad, Cáncer utiliza estas apariencias como un medio para manipular situaciones en su beneficio. Es capaz de crear una sensación de dependencia en los demás, no porque quiera controlar sus vidas, sino porque al hacerlo obtiene la libertad de actuar sin restricciones. Cáncer comprende las emociones humanas como pocos, y sabe que el deseo y la necesidad son dos fuerzas poderosas que, si se manejan correctamente, pueden llevarlo donde desea sin que los demás lo sepan. Su capacidad para manipular estas emociones es uno de sus secretos más profundos. En el campo de las decisiones profesionales o de carrera, Cáncer a menudo prefiere una aproximación menos directa pero igual de efectiva. Su picardía se traduce en cómo se posiciona dentro de su entorno, cómo crea una red de apoyo que, desde fuera, parece ser completamente genuina, pero en realidad está diseñada para asegurar su propio avance. Puede rodearse de personas que lo apoyan y lo respaldan, mientras él se asegura de que sus necesidades y deseos estén cubiertos. No busca el reconocimiento a toda costa, pero sabe que la estabilidad y la seguridad, tanto emocional como material, son esenciales para su bienestar. De esta manera, su habilidad para tejer su propio destino en la sombra es una de sus características más efectivas, y su éxito se basa en la habilidad para mover piezas sin que los demás comprendan su estrategia. Finalmente, en el plano personal, Cáncer es un signo profundamente introspectivo que sabe cuándo y cómo manipular sus propias emociones para conseguir lo que desea. Su picardía está en el hecho de que puede autoconvencerse de que lo que está haciendo es para el bienestar de los demás, mientras que, en realidad, está construyendo su propio camino con una claridad de visión impresionante. No se trata de malicia o egoísmo puro, sino de una adaptación tan natural a la dinámica emocional humana que, incluso cuando otros lo ven como vulnerable, está construyendo su dominio de forma callada y precisa. Cáncer, con su astucia emocional, se convierte en un creador de destinos no solo para los demás, sino también para sí mismo, sin que nadie sospeche de su maestría oculta. El lado pícaro de Cáncer se expresa a través de su capacidad para adaptarse al entorno sin perder su esencia, como un camaleón emocional que sabe cómo amoldarse a las circunstancias sin que los demás noten su verdadero poder. En esta adaptabilidad se encuentra su mayor ventaja, puede ser la persona más confiable y cariñosa, pero también la más calculadora, dependiendo de lo que necesite en cada momento. Su inteligencia emocional no solo se aplica a sus relaciones con los demás, sino también a su capacidad para leer las situaciones y actuar de acuerdo con los intereses que persigue. No es que Cáncer sea deshonesto, sino que sabe cómo utilizar sus emociones y las de los demás para crear el ambiente perfecto para que sus deseos se cumplan. Su picardía no es una cuestión de engaño burdo, sino de manipular las percepciones para que el resultado final sea exactamente el que él había anticipado, todo sin que los demás se den cuenta de que han sido parte de su plan. En las situaciones más cotidianas, Cáncer se convierte en un maestro de la inducción sutil. Puede lograr que alguien cambie de opinión sin siquiera hacerle una propuesta directa. Lo hace creando una atmósfera de cercanía, de confianza, y cuando la otra persona se siente más vulnerable o receptiva, introduce la idea que Cáncer quería implantar desde el principio. Este proceso puede ser tan suave que la persona ni siquiera se da cuenta de que ha sido influenciada hasta que ya es demasiado tarde. A través de esta habilidad, Cáncer puede lograr grandes cosas sin levantar sospechas ni crear conflictos. Nadie notará que fue él quien plantó la semilla de una idea, porque siempre lo hace de manera tan indirecta que se percibe como si fuera la propia decisión de los demás. En el terreno emocional, Cáncer es capaz de crear un aura de necesidad y dependencia sin parecer manipulador. Sabe cómo dar la sensación de que está siempre disponible, siempre dispuesto a ofrecer apoyo,
pero lo hace de tal manera que las personas sienten que, en realidad, son ellas quienes dependen de él. Este enfoque lo convierte en un pilar emocional para aquellos a su alrededor, mientras él mantiene un control absoluto sobre las dinámicas afectivas. De esta manera, se convierte en una figura imprescindible en la vida de los demás, lo que le otorga una ventaja significativa para lograr sus propios objetivos sin que nadie lo cuestione. En el fondo, Cáncer siempre sabe que, cuando está en una posición de vulnerabilidad, puede hacer que los demás lo protejan o lo cuiden, y eso le otorga un poder que pocas personas pueden reconocer o entender. Su capacidad para jugar con las emociones ajenas no se limita a las relaciones personales, también puede aplicarse a situaciones laborales o profesionales. Cáncer tiene un talento especial para leer las intenciones de sus compañeros o superiores, lo que le permite anticipar sus movimientos y actuar en consecuencia. Puede aparentar ser una persona pasiva o tranquila, pero en su interior está siempre observando, analizando y calculando sus próximos pasos. Sabe cuándo hacer una sugerencia, cuándo mantenerse en silencio y cuándo es el momento de intervenir para cambiar el rumbo de una conversación o de una negociación. Su habilidad para adaptar su enfoque a las circunstancias y a las emociones de los demás le permite ganarse la confianza y el respeto de aquellos que lo rodean, todo mientras avanza hacia sus propios intereses. El lado pícaro de Cáncer también se puede manifestar en su increíble capacidad para recuperar el control después de una crisis. Si alguna vez se siente desplazado o rechazado, Cáncer es capaz de reinventarse y de retomar las riendas de la situación con una gracia silenciosa. Sabe cómo poner en marcha una nueva estrategia, muchas veces sin hacer grandes movimientos visibles, pero con un enfoque tan preciso que poco a poco recobra su poder y vuelve a posicionarse en un lugar de influencia. A través de este proceso, Cáncer muestra una resiliencia única que lo hace más fuerte con cada desafío, mientras los demás piensan que es simplemente una persona sensible que se adapta a las circunstancias sin esfuerzo. En este sentido, Cáncer no solo es astuto en sus relaciones con los demás, sino también en su capacidad para navegar por las turbulentas aguas de la vida. La forma en que Cáncer maneja sus propios deseos es igualmente interesante. A menudo, se presenta como un signo que no busca la confrontación o que prefiere mantenerse al margen de los grandes conflictos, pero esto no significa que sea alguien sin ambición o sin deseos profundos. Su picardía radica en cómo disfraza sus metas y cómo las persigue de manera discreta. Mientras otros buscan la atención o el reconocimiento, Cáncer prefiere mantener un perfil bajo, y, sin embargo, avanza implacablemente hacia sus objetivos. En las relaciones más cercanas, puede hacer que sus deseos se perciban como necesidades emocionales legítimas, cuando en realidad está utilizando esas emociones para obtener lo que quiere, todo sin levantar ninguna sospecha. Esta habilidad de transformar sus deseos en una forma de interacción emocional hace que las personas se sientan valoradas y queridas, mientras Cáncer obtiene lo que necesita sin que nadie lo note. Cáncer también tiene un control excepcional sobre el espacio que ocupa en la vida de los demás. Puede ser alguien que se presenta como necesitado de apoyo o como una figura emocionalmente vulnerable, pero detrás de esa fachada se encuentra una mente aguda que sabe exactamente cómo posicionarse en cada situación. Sabe cuándo acercarse y cuándo distanciarse, y su habilidad para crear una atmósfera de dependencia emocional le da el control absoluto sobre las dinámicas en las que se ve involucrado. Cuando decide actuar, lo hace con una calma y precisión que deja a los demás asombrados, ya que parece que todo ha ocurrido sin esfuerzo alguno. Esta capacidad de manejar las percepciones de los demás y de influir en su comportamiento sin ser detectado como el principal instigador es una de las armas más poderosas de Cáncer. El uso de la nostalgia es otro aspecto fundamental de la picardía de Cáncer. Sabe cómo utilizar los recuerdos compartidos y las emociones del pasado para mover a los demás a su favor. Puede hacer que alguien se sienta culpable, o incluso manipulable, al traer a colación un recuerdo emocionalmente cargado. Esta estrategia, que se basa en la conexión emocional con el pasado, le permite a Cáncer tejer una red de seguridad alrededor de sí mismo, sin que los demás se den cuenta de que están siendo influenciados por algo tan intangible como la nostalgia. En este sentido, Cáncer es un maestro del tiempo emocional, jugando con el pasado para influir en el presente y asegurarse de que las personas que lo rodean estén siempre conectadas a él por hilos invisibles. En el fondo, Cáncer es un creador de realidades emocionales, tanto para sí mismo como para los demás. Su picardía radica en cómo utiliza el corazón humano, sus vulnerabilidades y sus deseos, para tejer un tapiz en el que se encuentra no solo como un participante, sino como el arquitecto silencioso que ha diseñado el escenario en el que todos los demás juegan.
Su habilidad para hacer que las personas se sientan importantes y necesarias es un arte que no requiere de fuerza o confrontación, basta con comprender los ritmos emocionales y jugar con ellos de una manera tan sutil que todo parece ocurrir por pura coincidencia. Este dominio de la influencia emocional convierte a Cáncer en un signo con un poder único, el poder de hacer que el mundo gire a su favor sin que nadie sospeche que está dirigiendo los hilos de la trama. El lado pícaro de Cáncer no solo se limita a su habilidad para manipular las emociones de los demás, su astucia también se extiende al dominio de la percepción pública. Este signo sabe cómo construir una imagen que le permita navegar a través de diversas situaciones con una aparente transparencia, cuando en realidad está jugando un juego mucho más complejo. Cáncer no es necesariamente alguien que busque el protagonismo, pero sí comprende cómo atraer la atención sin ser evidente. Tiene una capacidad especial para convertirse en el centro de atención sin forzar la situación, utilizando su vulnerabilidad de una manera calculada para hacer que los demás deseen protegerlo, cuidarlo o incluso preferirlo. Es un tipo de poder silencioso, que no se basa en la ostentación, sino en la sutileza de los gestos, las palabras y la disposición emocional que ofrece. En un grupo social, Cáncer sabe cómo insertar su presencia de manera que siempre esté al tanto de lo que ocurre sin necesidad de estar en el centro de la conversación. Con su intuición emocional, puede captar la dinámica de cualquier reunión, identificar a las personas con más influencia y al mismo tiempo mantener una relación cercana con aquellos que son más vulnerables o accesibles. Esto le da un poder indirecto, ya que puede mover las piezas de una conversación o de una situación simplemente con su presencia y con los comentarios mínimos que lanza al aire. Su observación atenta le permite no solo predecir lo que las personas harán a continuación, sino también anticipar sus respuestas emocionales y preparar el terreno para sus propios movimientos. La relación de Cáncer con el conflicto es otro aspecto interesante. Si bien es conocido por evitar la confrontación directa, no es alguien que se quede de brazos cruzados si siente que sus intereses están en juego. En lugar de involucrarse en batallas abiertas, Cáncer prefiere métodos más subrepticios para hacer que los demás vean su punto de vista o cambien de opinión. Sabe cómo crear situaciones en las que las personas que lo rodean se sientan culpables o comprometidas sin necesidad de que él se exponga a una confrontación. Su astucia radica en hacer que el conflicto parezca una consecuencia natural de las circunstancias, en lugar de una confrontación que él mismo ha incitado. A través de esta estrategia, Cáncer no solo evita el riesgo de perder el control de la situación, sino que también emerge como la figura más sensible y razonable, a pesar de que ha orquestado la situación desde las sombras. La forma en que Cáncer maneja las relaciones sentimentales es otro ejemplo de su capacidad para jugar con las emociones sin ser detectado. Aunque a menudo se presenta como un romántico de corazón, su enfoque hacia el amor es una danza delicada en la que mantiene el control de la situación sin que su pareja se dé cuenta. Cáncer sabe cuándo mostrar vulnerabilidad y cuándo mantenerse en un estado de aparente seguridad emocional, lo que crea una atmósfera en la que la otra persona se siente atraída por la idea de ser el protector o el cuidador. Esta dinámica juega con los deseos de ambos involucrados, pero sin que ninguno se dé cuenta de que ha sido manipulado emocionalmente. En este sentido, el amor para Cáncer no es solo una conexión emocional, sino una forma de intercambio en la que ambas partes se ven comprometidas, pero Cáncer siempre tiene la ventaja en términos emocionales y psicológicos. En su entorno más cercano, Cáncer maneja las expectativas y los sentimientos de sus seres queridos con una precisión notable. Aunque parece estar siempre dispuesto a brindar apoyo y cuidado, lo cierto es que utiliza este comportamiento para asegurarse de que los demás sientan que le deben algo a nivel emocional. Este comportamiento puede ser muy sutil, pero Cáncer es hábil para crear situaciones en las que se convierta en la figura indispensable en la vida de los demás, sin que estos lo noten. Esto le da la libertad de actuar en cualquier momento y en cualquier dirección que le beneficie. Al mismo tiempo, es capaz de alejarse cuando lo necesita, siempre manteniendo la capacidad de regresar en el momento más adecuado, cuando su presencia es más necesaria o cuando el momento lo favorece. Otro aspecto de la picardía de Cáncer está relacionado con su habilidad para preservar y proteger sus propios intereses sin hacerlos visibles. A menudo, cuando se enfrenta a una decisión importante o cuando se encuentra en una situación que podría poner en peligro su estabilidad emocional o material, Cáncer toma un paso atrás y evalúa el escenario con mucha atención. En lugar de actuar impulsivamente o de hacer grandes movimientos, Cáncer se toma el tiempo necesario para evaluar las emociones de todos los involucrados, entender las dinámicas subyacentes y calcular el momento adecuado para actuar. Su astucia radica en no revelar nunca sus intenciones hasta que está completamente seguro de que el resultado estará a su favor, y lo hace sin mostrar una pizca de duda en su comportamiento.
Cáncer también tiene una relación muy particular con el tiempo, que utiliza como una herramienta en su arsenal emocional. Su tendencia a aferrarse a recuerdos del pasado le otorga una ventaja en cuanto a las emociones que manipula. Si bien otros signos pueden enfocarse en el presente o en el futuro, Cáncer se siente cómodo en el pasado, donde las emociones son más profundas y las conexiones más genuinas. Esta capacidad para anclar su poder en el tiempo le permite ser extremadamente paciente, esperando el momento perfecto para actuar. Sabe que las emociones de los demás son maleables con el tiempo, por lo que usa este recurso a su favor, haciendo que las personas se sientan conectadas a él a través de los recuerdos compartidos, en lugar de estar completamente enfocadas en el presente. La forma en que Cáncer maneja la culpa también es una de sus estrategias más efectivas. Puede hacer que los demás se sientan responsables de su bienestar emocional o de su felicidad sin tener que pedirlo abiertamente. Esta estrategia de culpabilidad implícita le permite a Cáncer mantenerse en una posición de poder emocional sin ser percibido como manipulador. La culpa, al ser una emoción tan profunda y tan difícil de manejar, es una herramienta poderosa que Cáncer utiliza de manera astuta. Sabe cuándo dejar caer una palabra, un gesto o una mirada para hacer que alguien se sienta comprometido con él o con su causa, creando un vínculo emocional que lo hace más fuerte con cada interacción. La capacidad de Cáncer para generar un ambiente de confianza también es fundamental para su picardía. Aunque algunos lo ven como un signo sensible y tímido, Cáncer tiene una habilidad impresionante para hacer que los demás confíen en él de manera profunda, sin que se den cuenta de que, en realidad, está recolectando información y utilizando esa confianza para su propio beneficio. Este comportamiento se manifiesta en su capacidad para escuchar y ofrecer consejos, creando un espacio en el que las personas se sienten cómodas compartiendo sus pensamientos y emociones. Sin embargo, Cáncer no solo escucha, también observa con atención cada palabra, cada gesto y cada cambio en el tono de voz. Con esta información, puede manipular situaciones y personas a su favor sin que nadie se dé cuenta de que ha sido parte de su juego. Por último, la forma en que Cáncer utiliza la tristeza o la melancolía para manipular a los demás es un aspecto clave de su picardía emocional. Sabe que las personas tienden a sentirse más inclinadas a ayudar o a proteger a aquellos que perciben como vulnerables o tristes, y es aquí donde Cáncer puede aprovechar su capacidad para crear una atmósfera de melancolía cuando lo considera necesario. Ya sea a través de un cambio sutil en su comportamiento o mediante un pequeño gesto que evoque una sensación de tristeza, Cáncer logra que los demás se acerquen a él, dispuestos a brindarle apoyo. Sin embargo, esta tristeza no es siempre genuina, en ocasiones, es una fachada cuidadosamente construida que Cáncer utiliza como parte de su estrategia para obtener lo que desea sin tener que pedirlo abiertamente. El lado pícaro de Cáncer también se manifiesta en su capacidad para crear un espacio seguro y controlado a su alrededor, donde puede actuar sin ser cuestionado. Su entorno es esencial para su bienestar emocional, y por lo tanto, es capaz de manipular su entorno físico y social para que se ajuste perfectamente a sus necesidades. Cáncer es un experto en establecer un ambiente en el que se sienta cómodo y en el que los demás también se vean influenciados, de tal forma que las personas que lo rodean se ven a menudo atrapadas en una red de protección emocional que él ha tejido. Puede crear una atmósfera de calidez y cercanía, pero al mismo tiempo sutilmente fomenta la dependencia emocional, haciendo que los demás necesiten su presencia para sentirse completos. El signo de Cáncer tiene un talento innato para proyectar una imagen de fragilidad y necesidad, lo que lo convierte en una figura atractiva para aquellos que buscan cuidar y proteger. Sin embargo, esta apariencia de vulnerabilidad es, en muchos casos, una fachada que le permite obtener lo que quiere sin tener que hacer esfuerzos directos. Al desempeñar el papel de alguien que necesita apoyo, Cáncer puede manipular las emociones de aquellos que están cerca, haciéndoles sentir que su ayuda es indispensable para el bienestar de Cáncer. Con esta dinámica, no solo obtiene lo que desea, sino que también consolida su posición en la vida de los demás, haciéndolos sentir que su relación con él es especial y única. Esto lo coloca en una posición de poder emocional sutil, pero extremadamente efectiva. Un rasgo de la picardía de Cáncer es que sabe cuándo callar y cuándo hablar, lo que le otorga una ventaja en la mayoría de las interacciones sociales. Su capacidad para guardar silencio y no revelar sus verdaderos pensamientos o intenciones es lo que le permite manipular los resultados a su favor. Sabe que, a veces, lo que no se dice es más poderoso que lo que se dice. Utilizando este enfoque, Cáncer puede sentarse en las sombras de una conversación, observando cómo se desarrollan los eventos y esperando el momento perfecto para intervenir con una palabra o un comentario que altere la dirección de la conversación. Esto lo convierte en un maestro de la estrategia pasiva, pues en lugar de ser una figura que causa ruido,
es el que sabe cuándo intervenir para causar un impacto significativo sin necesidad de levantar la voz o hacer movimientos grandes. El signo de Cáncer tiene una fascinación por los recuerdos y el pasado, que utiliza como herramienta emocional para crear una conexión más profunda con aquellos que lo rodean. Al hacer que las personas revivan momentos emocionales intensos, Cáncer puede manipular el presente, recordando a los demás sus propias debilidades o deseos insatisfechos. Puede hacer que los demás se sientan responsables por eventos pasados, generando una sensación de deuda emocional que lo coloca en una posición de poder. Esta habilidad para recordar y conectar con el pasado es lo que le permite manejar las emociones de los demás a su favor. A través de las evocaciones de recuerdos felices o tristes, Cáncer puede manipular las percepciones de las personas y alterar su comportamiento de manera sutil. La picardía de Cáncer también se ve reflejada en su capacidad para jugar con los sentimientos de protección y cuidado. A menudo, su cercanía y su capacidad para comprender las necesidades emocionales de los demás lo convierten en una figura con un gran poder de atracción. Sin embargo, lo que otros no siempre notan es que Cáncer utiliza esta cercanía para obtener lo que quiere sin tener que pedirlo abiertamente. Él no necesita exigir atención, en su lugar, crea una atmósfera en la que las personas sienten que es su obligación protegerlo o cuidarlo. Esto no es solo un comportamiento instintivo de dependencia, sino una estrategia elaborada para obtener lo que desea de manera indirecta. Al hacer que las personas se sientan responsables por su bienestar emocional, Cáncer se asegura de que siempre esté rodeado de apoyo, sin tener que hacer grandes esfuerzos. Una de las características menos reconocidas de la picardía de Cáncer es su habilidad para jugar con la percepción de lo que es correcto o moral. Cáncer tiene una capacidad única para crear situaciones en las que sus deseos se presenten como justificados, incluso si no lo son. Sabe cómo envolver sus acciones en una capa de moralidad, haciendo que otros lo vean como alguien que actúa por el bien de los demás, cuando en realidad está buscando satisfacer sus propios deseos. Esta habilidad para distorsionar la moralidad a su favor lo convierte en un experto en el arte de la persuasión emocional, ya que las personas tienden a creer que sus intenciones son genuinas y desinteresadas, cuando en realidad son todo lo contrario. La clave de esta estrategia es que Cáncer nunca fuerza la situación, en cambio, crea un ambiente en el que sus deseos parecen surgir de manera natural y lógica. Cáncer también puede utilizar su empatía y su capacidad de comprensión profunda para ganar el favor de los demás. Al demostrar que entiende los sentimientos y las preocupaciones de las personas, puede generar una conexión emocional que lo pone en una posición de ventaja. La gente tiende a abrirse a Cáncer, compartiendo sus emociones más íntimas, lo que le da una cantidad considerable de poder. Sin embargo, esta empatía no es solo un acto desinteresado. Cáncer utiliza esta información para su propio beneficio, empleando el conocimiento de las vulnerabilidades de los demás para obtener lo que necesita. Esta capacidad para leer a las personas y sus emociones le otorga una ventaja en las interacciones sociales, ya que sabe cómo hacer que los demás se sientan cómodos y confiados, mientras que en realidad está recopilando datos para ajustar su comportamiento y sus acciones a lo largo del tiempo. Además de su habilidad para crear conexiones emocionales, Cáncer tiene una destreza increíble para comprender los límites emocionales de los demás. Sabe qué puertas emocionales pueden abrirse y cuáles se deben dejar cerradas. Esta comprensión de los límites lo convierte en un experto en la manipulación emocional, ya que sabe cuándo presionar y cuándo retirarse. Sabe cómo hacer que alguien se sienta cómodo y seguro para luego hacerle una solicitud, porque entiende perfectamente cuando la otra persona está más vulnerable a la influencia. A través de esta astucia emocional, Cáncer es capaz de obtener lo que desea sin que los demás se sientan presionados o manipulados, creando la ilusión de que todo sucede de manera natural y sin esfuerzo. Otro aspecto fundamental de la picardía de Cáncer es su capacidad para mantener el control incluso cuando las circunstancias cambian rápidamente. Cáncer es un maestro en adaptarse a nuevas situaciones sin perder nunca su estabilidad emocional. Esta habilidad le permite mantenerse un paso adelante, incluso cuando los demás se sienten inseguros o confundidos. Puede cambiar su enfoque y actitud según sea necesario, pero siempre mantiene un nivel de control interno que le permite orientar la situación hacia sus propios intereses. Esta capacidad para mantenerse flexible y calculador ante cualquier desafío le otorga una ventaja significativa en cualquier tipo de interacción o conflicto. El signo de Cáncer también tiene una habilidad única para hacer que las personas se sientan completamente comprendidas y aceptadas. Esta capacidad no solo le permite atraer a las personas hacia él, sino que también lo coloca en una posición en la que puede influir en sus decisiones. Cuando Cáncer hace que alguien se sienta comprendido y validado,
La persona está más dispuesta a seguir sus sugerencias o a cumplir con sus deseos. Esto no se debe a la persuasión directa, sino a la atmósfera de aceptación que Cáncer crea a su alrededor, haciendo que las personas sientan que sus necesidades emocionales son la prioridad. Este uso de la empatía para influir en los demás no siempre es evidente, pero es una de las herramientas más poderosas de Cáncer en su arsenal de picardía emocional. Al mismo tiempo que proyecta una imagen de ser alguien que busca el bienestar de los demás, en realidad, está utilizando esa imagen para crear una red de apoyo que lo beneficia tanto en términos emocionales como prácticos. Cáncer no es simplemente un signo pasivo, es un maestro de la manipulación emocional sutil, y sabe que el verdadero poder radica en crear una conexión emocional tan profunda que las personas no cuestionen nunca sus intenciones.